y la posibilidad de tenerle al hermano don Francisco Lacueva este año para unas conferencias bíblicas, no hemos cesado de orar al Señor para que Él convirtiese esa posibilidad en una realidad. Y el Señor ha escuchado nuestras súplicas. Y gracias a Él, esta noche damos comienzo a estas deseadas conferencias, las cuales estoy seguro van a dejar muy enriquecidas nuestras vidas. Nuestra gratitud también al propio hermano don Francisco Lacueva por su gran amabilidad en dedicar a la obra del Señor aquí en las Islas Canarias estos días de su vida en servicio a su Señor y Salvador, quien le redimió tanto a Él como a nosotros. Me voy a intentar exponer los méritos de este hermano. La misma exposición de la palabra será adecuada, estoy seguro. Muy bienvenido, hermano. Con mucha alegría que nuevamente le tenemos aquí. Queridos hermanos, os puedo asegurar que tenía muchos deseos de volver a veros, volver a estas islas afortunadas. Francamente no veía tanta probabilidad como antes, cuando estaba bajo la misión bautista estricta, con viajes largos, pero cuando menos pensaba he tenido esta oportunidad y estoy contentísimo. Tenía bastante nostalgia de venir a Las Palmas y a Tenerife. Y hizo oficina a la española, pero yo creo que también ha sido acción del Espíritu Santo. Puedo deciros que no habíamos programado la serie con sus títulos y cosas de estas, sino que francamente no creo que haya por qué callarlo aquí. Anoche, cuando veníamos del aeropuerto, fijamos todo el programa. De modo que yo no traje tratados especiales, sino las armas de todo combatiente cristiano y de todo predicador, que es la Biblia, y, desde luego para mí, un libro muy querido, el original, el griego del Nuevo Testamento. Porque en cualquier palabra donde hay una duda, una dificultad, no cabe ninguna duda de que el original nos orienta, nos interpreta lo que los traductores no han podido hacer. Pero antes también de comenzar a hablar, yo querría promover aquí, o promocionar, como se dice hoy, un libro que escribimos hace 3 años en respuesta al famosísimo libro de José María Gironella, o Gironella, que dicen los catalanes, que en español es Dios. Este libro ya estaba desde luego impreso cuando yo vine por lo menos la segunda vez, pero no estaba promocionado porque como no era de nuestra misión, nos sometíamos a lo que la editora promocionaba. Y la editora no hizo mucha cosa. Yo solamente vi un ejemplar en una librería de Tenerife. Ahora bien, cuando el libro le estorbó a la editora porque dice que necesitaban el almacén para otra cosa, entonces nos lo dieron a los autores, conforme suele decirse, o lo toma o lo deja, o lo quemamos o nos lo compra. Y así los ejemplares que quedaban, nos los quedamos los autores, y nos ha dado también la oportunidad para ir promocionándolo. Como recordaréis, el famoso novelista Gironella tuvo la audacia, diríamos audacia, en el año 69 de hacer aquellas preguntas religiosas a un número determinado, concretamente el 210, de los profesionales, de artistas, de los que, por lo menos ante las pantallas de la televisión y de directísimos, significan algo en España. No quiere decir que sean las personas más principales, sino las que salen en todo. Y les hicieron 8 preguntas. Entre ellas, algunas muy interesantes para nosotros también. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que Jesucristo era Dios? ¿Cree usted en la otra vida? ¿Qué le parece del Vaticano II?
qué tiene que ver la religión con su profesión, qué opinan usted sobre la libertad religiosa, etc. A esas preguntas respondieron en este libro, que está al alcance de todos, sobre todo hoy día en que han hecho una edición barata, 100 españoles y Dios. El pulsar la opinión del pueblo español en este libro es algo que deprime a primera vista, porque se ve lo poco que de Dios y de Jesucristo saben los españoles. Una verdadera vergüenza. Y a la vez nos da una alegría al pueblo de Dios de saber que con conocer su palabra podemos responder a todas esas preguntas mucho mejor y dando un sentido no solamente a nuestros criterios sino a nuestra vida, no solamente a nuestro saber sino a nuestro obrar, a nuestro conducirnos por la vida. Pues bien, desde el punto de vista evangélico nosotros vimos esta respuesta. O sea que casi inmediatamente que salió el libro procuramos tener unas conferencias en la iglesia de la calle Verdi de Barcelona, donde está de pastor don José María Martínez. Tuvimos mucho público, asistían más de 1000 personas cada vez, entre ellos muchos curas y muchas monjas, con sus magnetófonos. Y una vez terminadas las conferencias nos dijimos, ¿y por qué no las ampliamos un poco y las ponemos en forma de libro? Las pusimos en forma de libro y queríamos tener una editorial, a poder ser católica, avanzada, porque así teníamos lectores, los nuestros, porque era cosa nuestra, y los católicos, porque los daba una editorial católica. Y fue Nueva Terra, la avanzadísima editorial católica de Barcelona, Nueva Terra, la que no solamente se comprometió a editarlo, sino que hasta quería imprimir todos nuestros libros de teología que sacásemos, con tal de que incluyésemos también nombres extranjeros. Por lo visto en teología somos muy poquita cosa en España y querían ver nombres altos extranjeros y nosotros lo dijimos que preferíamos en ese caso para los demás libros que fuésemos los autores todos españoles desde una mentalidad española y para un público español, por lo menos hispanoparlante. Pues este es el libro con respuestas evangélicas de las cuales cada uno tenemos, yo tengo 3 capítulos, el señor Oral tiene 2 y la introducción, el señor José María Martínez tiene 2 y un diácono de la iglesia de Verdi, Jorge Tremolera, cuenta sencillamente su historia, su conversión. En esta forma salió todo el libro, tengo bastantes ejemplares aquí y todavía me quedan en vivo porque me faltan. Son 210 pesetas que he quedado un poquito para la iglesia hoy solamente nos quedan ya 2, pero tengo muchos más en casa de don Manuel González. Ya es una introducción muy larga, pero ahora ya voy a leer la palabra de Dios. El plan que nos propusimos en estas conferencias, después de pensarlo delante del Señor, sobre si convendría una temática, diríamos a nivel teológico, aunque sea accesible a toda clase de público creyente, o si convendría más un mensaje expositorio, exposición simple de la palabra de Dios, palabra por palabra, versículo por versículo, y qué clase de libros del Nuevo Testamento convendrían, o de la palabra de Dios. Y nos pareció, por lo menos para Las Palmas, lo mejor examinar detenidamente, estudiarlo, meditarlo, profundizarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones, 2 epístolas muy importantes, no solamente por los que las escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, 2 de las 3 grandes columnas de la Iglesia, como se llamaba el apóstol Pablo, Pedro y Juan, sino porque las condiciones en que las escribieron son parecidas a las nuestras. Y los consejos, las exhortaciones, la doctrina que nos dan, nos vienen muy bien también en los tiempos actuales. Me refiero, por lo tanto, a la primera de Pedro y a la primera de Juan. Y vamos a comenzar con la primera de Pedro. Las 2 tienen un distintivo muy claro, porque fueron escritas con más de 30 años de diferencia. Pedro estaba escribiendo en los tiempos de Nerón, en una persecución sangrienta contra la Iglesia. Y por eso predomina en esta epístola la idea de peregrinación.
y también la de estar preparados para dar defensa, para responder de nuestra fe y responder en todo tono, incluso apareciendo como apareceremos gente rara, gente muy extraña para los del mundo. Eso lo dice el propio Pedro con estas palabras. A esos, a los amigotes que antes tenías, a la gente del mundo, les parece cosa rara la vida que habéis tomado. Esa gente está loca, porque no sigue el mismo camino que nosotros. Eso viene a decir en el capítulo 4, versículo 4. Toda ella va orientada, y orientada también a animar dentro de la persecución, sabiendo que el que sufre por la causa del Evangelio es feliz. Dice, la palabra que en el original es feliz, la misma que sale en las bienaventuranzas. Y naturalmente, una persona que tiene delante de sí una felicidad, y una felicidad que nadie se la robará, porque es una herencia incorruptible, puede padecer un poquito de tiempo, como dice él, puede padecer un poquito de tiempo ante lo que tiene delante de sí, una corona inmaculada, inmarcesible, que no se la quitará nadie, y que vale más que el oro. Bien, en este contexto está esta epístola, y por lo tanto se intercambian. 3 veces sale lo de persecución, sale 2 o 3 veces también lo de tener que dar una defensa de la fe, y comienza la epístola con diríamos, con un himno de entusiasmo, de alegría, por la suerte que ha caído a cada uno de los creyentes. Ordinariamente, no solamente Juan y Pedro, sino especialmente Pablo, comienzan con una salutación trinitaria o específicamente nombrando a las 3 personas. Aquí la peculiaridad que tiene esta epístola es que hace las 2 cosas. Nombra a las 3 personas y da el saludo trinitario. El saludo trinitario lo encontramos especialmente al final de la segunda epístola a los Corintios, más que en forma de saludo, en forma de bendición al final, que muchas veces en nuestras iglesias, tanto en Inglaterra como aquí en alguna ocasión lo he oído, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Así termina la segunda epístola a los Corintios. Pero este saludo, que ya en sí es trinitario, aparece en muchas de las epístolas de Pablo también. Gracia, paz, misericordia. Fijaos bien, porque donde hay gracia, allí está el Hijo, allí está el mediador de la gracia. Donde hay paz, allí está el Espíritu Santo, porque es uno de los frutos principales del Espíritu Santo. Donde hay amor y donde hay gozo, hay paz, hay equilibrio interior. Y ese equilibrio interior lo produce el que yo llamo el trabajador de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él es el trabajador. Y produce esa paz en las conciencias de los fieles que, como tienen el amor de Dios, tienen la paz con Dios, tienen también el gozo en Dios. Un gozo que nadie les puede quitar. Pero aquí nombra a las 3 personas a la vez. Y comienza, como siempre, identificándose. Casi diríamos que de la misma manera que a una persona, para identificarla, le dicen la documentación. A mí no me la pidieron en Sevilla, pero sí me la pidieron en Las Palmas. Me pusieron una cosita para ver si llevaba alguna bomba o alguna cosa, con qué venía. Ellos no sabían que llevaba dentro del maletín aquel la bomba más explosiva que hay en este mundo. Pero esa no la detectaron, porque esto es lo más explosivo que hay. En el Congreso Ibérico, el año 73, lo dice con toda claridad, que no había ninguna cosa más revolucionaria en este mundo que el Evangelio, y que el marxismo al lado del Evangelio no era nada, porque no revolucionaba más que el bolsillo, pero eso revoluciona el corazón, y eso queda un poco más dentro. Y mientras no se revoluciona el corazón no se hace nada, porque el bolsillo no es más que cambio de dinero que pase de un bolsillo a otro. Eso es lo que hacen esas revoluciones. Pues bien, yo pasaba con esta bomba, como digo, y me identifiqué. Me hicieron, a ver su carnet de identidad. Pues aquí Pedro saca su carnet de identidad, y por eso comienza la epístola. Aquí está Pedro. Pedro no necesita decir su nombre judío, porque ya habla no solamente para los expatriados de la dispersión de Jerusalén, sino para todos los cristianos diseminados por todo el orbe, aunque sean las provincias que a él principalmente le afectaban y que van nombrando. Aquí está Pedro, el sobrenombre, la piedra, que dio la primera concesión del fundamento o de la
principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, como vendrá a decir después él en el segundo capítulo. Y él dirá que cada uno es una piedra, pero una piedra viva, sobre edificada, la misma forma en que lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11. No hay otro fundamento que el que ha sido puesto, y el que sobre edifica, mire lo que hace, mire cómo edifica. Cada albañil tiene que ir edificando, cada creyente es un albañil, y va edificando en su vida y en su ministerio sobre esa piedra fundamental que es Jesucristo. Él también se declara piedra viva. Luego no podría él ser la piedra fundamental de la Iglesia, como tiene la Iglesia Católica. No podría ser, sino uno de los cimientos puestos sobre esa roca fundamental. Pedro, aquí está Pedro. No tiene ningún otro título en ese carnet de identidad, pero ya es bastante apóstol. El original dice un apóstol, porque no pone artículo, no dice yo soy el apóstol, no soy yo el único enviado. Aquí hay uno de los apóstoles. ¿De quién es enviado, que significa apóstol? Enviado de Jesucristo. Aquí estoy enviado de Jesucristo a los expatriados. Es curioso que aquí el original emplea la misma palabra que en 2:11 cuando dice peregrino. Es la misma palabra. Y la palabra griega significa a los que pasan junto a un poblado donde hay una epidemia y no quieren contagiarse de ella. Pasan corriendo. De modo que somos peregrinos en este mundo, porque no debemos permitir que lo que es este mundo se nos pegue. Tenemos otra patria. Nuestra verdadera patria y nuestra verdadera ciudadanía están en los cielos. Y aquí tenemos una ciudadanía provisional. Mientras pasamos por aquí, somos extranjeros de nuestra verdadera patria, lo cual no quiere decir que nos desentendamos de nuestros deberes de esta segunda patria, porque entonces sería un contratestimonio. Precisamente porque somos extranjeros y pertenecemos a otra patria, tenemos que dar testimonio en esta, de lo que es aquella, y por lo tanto conducirnos aquí como los mejores dentro de nuestra profesión. Ser los mejores ciudadanos de esta patria, precisamente porque pertenecemos a la otra. Y todo lo que hay aquí debemos salvarlo también para la otra, en no siendo diabólico. No hay nada profano para un creyente, no hay nada profano. Hay quien quiera hacer una línea divisoria y dice, esto no es sagrado, luego es malo. No. Todo lo que el creyente hace se llama ya sagrado, aunque sea el trabajo en el taller, aunque sea el trabajo en la oficina. No puede decir, esto está aparte de la iglesia. Aquí yo soy un carpintero, aquí yo soy un oficinista, aquí yo soy un abogado. No puede decir eso. Antes que nada es creyente. Y es un abogado creyente y un carpintero creyente. Y eso lo lleva de tal modo adherido que no lo puede soltar, no puede tener doble vida. Esto es muy interesante. Y ahí viene todo de esto de extranjero, expatriado. Aquí eran doblemente expatriados porque la persecución que ya había existido en Jerusalén, gracias a Dios, fueron perseguidos porque, a pesar del mandato del Señor de ir hasta lo último de la tierra, la pereza había hecho mella incluso en los apóstoles. Y tardaban en salir. Y tuvo que venir la persecución y diseminarlos. Y entonces no tuvieron más remedio que predicar el Evangelio fuera de los límites de Palestina. Y les llama a estos los expatriados, o sea, los peregrinos de la dispersión. Fijaos bien, porque esta palabra es muy bonita. Dispersión diáspora significa siembra desperdigada. Es decir, si en vez de coger un sembrador, un puñado de semillas y lanzarlas solamente sobre un surco, tiene una potencia grande y la dispersa hacia los 4 puntos del horizonte, eso sería una diáspora en griego. Por lo tanto, es una diseminación. Cada creyente es una semilla del Evangelio y por lo tanto, cuanto más diseminado, más se multiplican los lugares de testimonio. No se multiplica el Evangelio. Yo lo estaba viendo. Sois los desperdigados, decimos. Los desperdigados, peregrinos desperdigados por el mundo a costa de la persecución que ha habido. Pues bien, esta dispersión que tenéis os va a servir a la vez de sufrimiento de testimonio.
y a todos vosotros del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, iba poniendo todos aquellos lugares, de arriba ya, mucho más arriba de Palestina, pero que eran, vendríamos a decir, el puente magnífico entre las dos grandes civilizaciones de toda la historia. La asiática hasta Babilonia y la occidental hasta Roma, porque la propia palabra Ponto ya significaba puente. Allí se hacía ya el puente de Asia a Europa. A todos vosotros los desperdigados, pero ¿qué bien viene a completar? Vosotros los malditos, los perseguidos, los marginados, a los que el mundo no quiere, sois los elegidos de Dios. Elegidos según el preconocimiento, dice el original, la presciencia de Dios. Prognosis, fijaos bien, porque esta palabra sale en Romanos 8, 27 y 28. ¿Y sabéis lo que quiere decir allí? Un preconocimiento, según la Biblia, es un amor, llamaríamos prematuro. Cuando allí dice, a los que conoció de antemano, a estos los predestinó a ser conformes a la imagen del primogénito, para que él sea el primero entre muchos hermanos, la misma palabra que dice allí, a los que conoció de antemano, con cariño, como es el conocer para un judío. El conocer no solamente el de una amistad íntima, sino el conocer de marido y mujer. ¿Recordáis que cuando habla de que José no conoció a su mujer hasta que no dio a luz a su hijo primogénito? Y dice no conoció, todo el mundo entiende que no tuvo contacto sexual hasta que no dio a luz. Pues bien, el conocer para un judío ya desde el Antiguo Testamento era tener una intimidad mayor que la cual no hay, porque es la intimidad que se llega cuando en el terreno del matrimonio dos personas, marido y mujer, se unen como nadie se puede unir, porque según el final de Génesis 2, se unirá, y es un verbo muy fuerte, tanto en hebreo como en griego, se unirá a su mujer de tal forma que serán una sola carne, es decir, como si fueran una sola persona, después de que el hombre haya abandonado a su padre y a su madre para hacer esa unión. Pues bien, esa unión es la que tenía Israel con su Dios. Tu marido es tu hacedor. Dice por medio del profeta Isaías en el capítulo 65. Tu marido es tu hacedor, como diciendo, el que te creó, el que te buscó, el que te eligió, el que te hizo un pueblo aparte, para que te preservaras de los que te rodeaban, idólatras, corrompidos, ese es tu marido. Ya no puede Dios bajar más al hombre. Ya no es solamente el Salvador, ya no es solamente el Padre, es el marido. Y por eso cuando viene el Nuevo Testamento y Dios se hace hombre, Jesucristo es el marido de su iglesia, es el esposo de su iglesia. Y todo creyente tiene que estar en la expectación de aquel día en que será el banquete de las bodas del Cordero. Porque se habrá consumado ya todo aquello y se asistirá a aquel gran banquete que durará ya por toda la eternidad, en que la iglesia arrebatada será ya la esposa, nunca ya más infiel, siempre venturosa, siempre gloriosa con su marido. Estos son los elegidos según la presciencia, el preconocimiento de Dios Padre. Y entra la primera persona porque esa es la que nos amó, el que era rico en misericordia desde toda la eternidad, etc. Y nos amó en santificación del Espíritu. Como diciendo, ese amor no fue un amor platónico, no se quedó en las nubes, no se quedó en abstracciones, sino que envió a la tercera persona de la Trinidad, que es el trabajador, para que lo que es su amor lo imprimiera, lo trabajara, lo configurara, lo esculpiera, lo dibujara, y la imagen de Jesucristo quedase esculpida y pintada en cada uno de los creyentes, para que nos pareciésemos a Él, hijos en el Hijo. Ese es el que vino a trabajar, el gran artista, al cual la Biblia llama el dedo de Dios. El dedo de Dios, el dibujante de Dios, el trabajador de Dios. Ese es el que hace el agiación, la santificación. Comienza por separarnos. La primera obra que hace este trabajador es separarnos. ¿Separarnos de qué? Separarnos de lo mundano para consagrarnos a Dios. Pues bien, por el amor del Padre,
El Espíritu Santo ha trabajado consagrándonos a Dios, separándonos, pero eso, cuidado, no ha podido hacerlo sino porque en medio del amor del Padre y del trabajo del Espíritu Santo ha asistido la obra del Hijo. El Calvario. ¿Y en qué ha consistido esa obra del Calvario? En que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el Calvario. De la misma manera que cuando en el pueblo judío se hacía un pacto solemne, el sumo sacerdote tenía que entrar, sabemos que entraba con sangre ajena detrás del velo, pero cuando Moisés hizo el gran pacto del Sinaí, o cuando el primer pacto se hizo con Abraham, ya, tenía que hacerse con sangre. Y Moisés rociaba con sangre, y roció a la representación de las 12 tribus, incluso en las piedras de Judá. Todo esto significaba una santificación especial, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, esa sangre tuvo que rociarnos, para que, habiendo tomado él nuestro pecado, nosotros por esa sangre tomásemos nuestra justicia. Y por la obra del Padre, el rociamiento de la sangre del Hijo, ya el Espíritu Santo podía ponerse a trabajar. Podríamos decir, ya tenía el utillaje, ya tenía todo listo para que comenzase a trabajar. Y después de decir, ahí han salido las 3 personas, ¿os fijáis? La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir obedecer? Obedecer significa creer. Lo volverá a decir Pedro, lo dice Pablo 2 veces en Romanos, cuando llama a la fe obediencia al Evangelio. Así la titula, obediencia al Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe siempre es una respuesta, nunca es una pregunta. El hombre no puede preguntar, el inconverso no puede preguntar. Cuando en Romanos, el apóstol en Romanos 10 está hablando de cómo Dios se condujo con los gentiles y con los judíos de muy distinta manera, y usa la profecía de Isaías, dice que fui encontrado por los que no me buscaban. Respondí a los que no preguntaban por mí. En cambio, a Israel dice, todo el día estuve extendiendo mis manos hacia un pueblo rebelde y de dura servicio. A Israel siempre buscándole y siempre siéndole infiel. Pero los gentiles no sabían nada de aquel Dios verdadero. Una sola vez, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas, muy bien olvidado por los fariseos, porque habiendo salido de Galilea, decían, de Galilea, anda a ver si ha salido ningún profeta. Se olvidaban de que había salido 3 millas al noroeste de Nazaret, había salido Jonás. Pero Jonás, por mandato de Dios y muy a pesar suyo, fue a predicar el Evangelio a los gentiles. Eso no se les olvidó a los judíos jamás. Olvidaron hasta su nombre. Yo lo estaba estudiando hace pocos días y, al predicar sobre San Juan, y me preguntaba, ¿por qué esta gente, los fariseos, se olvidaron de esto? ¿Por qué Natanael se atrevió a decir que cómo podía salir algo bueno de Nazaret? Y cuando le dicen los fariseos a Nicodemo, anda, mira a ver si ha salido de Galilea ningún profeta. ¿Cómo esta gente que se sabía la ley de memoria se les había olvidado esto? El odio que tenían, el exclusivismo. E incluso cuando Pedro da un reportaje de lo que había pasado en casa de Cornelio, judíos, pero judíos convertidos ya, le dicen, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has atrevido a meterte en casa de un gentil, a mancharte? Y aquel capítulo termina con aquella admiración tremenda. De modo que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para salvación. Como si fuera una cosa del otro mundo, que era exclusiva del pueblo judío. Se les olvidó Jonás. Se les olvidó. Pues bien, tenemos aquí a las 3 personas en la forma en que han trabajado, el preconocimiento de Dios Padre en su amor, la obediencia al Evangelio, que es la obediencia a esa buena nueva que nos dice, perdonados, con tal que te acerques, convencido de tu miseria y de tu pecado, y aceptes la salvación de puro regalo. Esa salvación en la cual tú no has tenido la iniciativa la ha tenido Dios.
Y Dios ha puesto en el Calvario a su Hijo en lugar tuyo y a favor de ti. Esa es la pregunta de Dios. ¿Quieres salvarte? Este es el camino. ¿Crees? Respondes. Respondes, obedeces. Y el que obedece a esa pregunta en la cual una persona se juega su destino eterno, ese es el ser o no ser, el creer o no creer, que en Juan 3 delimita completamente esa línea divisoria. El que cree en el Hijo del Hombre no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no hay más. Esa es la causa de la condenación. Allí no se habla de que ha sido mucho, homicida, ha sido tal. No. Todas esas cosas no son tenidas en cuenta. Y cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19 usa esa palabra, que Dios no les tomaba en cuenta, fijaos bien, la palabra que pone allí es la de cuenta corriente en un banco. Porque es el mismo verbo que hay en Filemón, cuando Pablo le dice a Filemón, mira, si Onésimo te ha faltado en algo o te ha robado algo, ponlo en mi cuenta. De modo que Dios estaba en el Calvario y cuanto estaba de su parte, quitando de nuestra cuenta corriente aquel déficit en rojo que nos tenía en una deuda que nadie podía pagar y cargándole esa deuda a la cuenta corriente de Cristo. Y como aquella cuenta corriente de Cristo era infinita, rico en misericordia, todo nuestro déficit se convierte en superávit en el momento en que nos lanzamos a los pies de la cruz. No cabe más. Eso es lo que significa creer o no creer, obedecer. Y en esta forma el que obedece es rociado con la sangre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pues bien, a estos, gracia y paz. Falta el tercero, que es misericordia, pero va a salir enseguida. Gracia del Hijo y paz os sean multiplicadas. Es decir, no os las doy con medida, no os las deseo con medida, sino que las tendréis multiplicadas, elevadas a la enésima potencia, todo lo que la abertura de vuestro corazón os permita. Porque en el momento en que vayáis ensanchando vuestro corazón y vuestra mente, estos tesoros de la gracia de Dios no se acaban nunca. Solamente los limitamos nosotros, con nuestra corta edad. Nuestro vaso espiritual es elástico. En la medida en que se abre, nunca se hace el vacío. Lo abrimos y Dios lo llena. Si no nos abrimos más, Dios no puede poner más. Pero como es elástico, si deseamos más bendición de Dios, lo abrimos un poco más y nunca queda el vacío. En el momento en que va a hacerse un poco de vacío, allí lo llena. ¿Por qué? Porque el vacío es apetito. Y Dios es un Dios tan rico que no permite que sus hijos tengan hambre, pasen hambre. Les llena enseguida ese vacío, les llena ese apetito para que siempre estén satisfechos y nunca estén hartos. Porque esto es lo malo que tienen los grandes banquetes de la tierra, que cuando te satisfaces demasiado te quedas harto. Y la hartura ya es un mal. Pero en estos bienes que Dios nos da, hay siempre satisfacción y nunca hay hartura para que sigas teniendo apetito. Y por eso dice que os sean multiplicados cuanto más posible. Y ya viene la bendición a la gran misericordia del Padre. Cuando has dicho ya, gracia del Hijo, paz del Espíritu Santo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él luego todo. Cuando se habla de bendecir, me lo preguntaban hace unos pocos días. ¿Cómo es? ¿Podemos bendecir nosotros a Dios? Pero no es Dios el que nos bendice siempre. Mirad, la respuesta está en lo siguiente. Hay dos maneras de bendecir. Bendecir desde arriba o bendecir desde abajo. Cuando Dios bendice, el bien decir es siempre bien dar. Cuando es de abajo arriba, nuestro bendecir a Dios es siempre bien decir, pero nunca puede ser un bien dar, porque a Dios no le podemos dar nada. Lo tiene todo. De modo que nuestra bendición es una alabanza. En cambio, la bendición de Dios es una dádiva. Hay otra razón, y es que nosotros solamente podemos poner nombre a las cosas, pero no le damos a la cosa lo que es. Ahora, cuando Dios pone nombre a una cosa, le da lo que es. Así que cuando Dios dice, te bendigo, te da aquello en que consiste la bendición. En cambio, cuando nosotros decimos, te bendigo, una de dos,
o se lo decimos a Dios para que por ese intermedio venga la real bendición de cosas a esa persona, o solamente es un buen deseo que tenemos hacia esa persona, pero no le podemos dar nada, sino un deseo, es una especie de plegaria para que Dios la bendiga, pero Dios nunca bendice sin dar, y aquí a Dios precisamente se le bendice, Pedro lo está bendiciendo, porque es una acción de gracias por las bendiciones que Él nos ha dado. Cuando Santiago habla de estas bendiciones, la epístola que está dos hojas más adelante, dice en el versículo 17 del primer capítulo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esa bendición es de arriba abajo, las nuestras de abajo arriba, de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, en el cual hay mucha seguridad. Porque cuando te ha dicho que te quiere hoy, mañana no te dirá que no te quiere. Y si hoy te ha prometido que te bendecirá mañana, cuando llegue el día de mañana, sabes que esa bendición es segura, porque no tiene más que una palabra. No tiene más que una palabra. Por eso no se puede volver atrás. Quedar en Dios es confiar en un Dios que no tiene más que una sola palabra. Nosotros los desgraciados hombres tenemos tantas que los diccionarios no acaban nunca con todas. Y al tener tantas, le decimos a uno mañana, oh, mira, como eres muy buen amigo mío, yo mañana te llevaré a tal parte. Y al día siguiente le das un telefonazo, ay, cuánto lo siento, sabes, han venido unos vecinos míos y me entretienen, mira, a ver si buscas quien te lleve. Ay, qué malo es tener dos palabras. Ya te ha fallado. Pero Dios no sabe. Primeramente porque sabe hoy lo que pasará mañana. Y que no va a venir ningún vecino que lo va a tomar de sorpresa. Pero es que además, cuando Dios da esa palabra, es firme. Es firme. Pues por eso precisamente fue lo que el apóstol Pedro aquí, bendice a Dios porque no falla. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y hasta la tercera palabra. La misericordia es el amor, pero el amor con un matiz se dirige hacia la miseria. Si en el mundo no hubiese pecado, Dios amaría a su pueblo, pero no tendría misericordia de él, porque no puede haber misericordia sino donde hay miseria. Son dos palabras afines. La miseria es el escabel de la misericordia. Y cuando más miserable ha estado el hombre, es cuando más misericordioso se ha sentido Dios. O sea, cuanto más bajo ha estado el hombre, es cuando Dios ha manifestado su gloria, su altura, su perfección, levantándolo desde tan abajo hasta tan arriba. Por eso el apóstol Pablo enfatiza precisamente el amor que Dios nos ha tenido en Romanos 5:5, diciendo que precisamente cuando nosotros éramos enemigos, se mostró su amor. Y que entonces fue cuando Cristo murió con nosotros. Cuando éramos débiles, flacos, en todo. Entonces es cuando se demostró, y no solamente se mostró, sino que envió a su Espíritu Santo derramándolo. Derramó su Espíritu Santo, o derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está toda la misericordia de Dios. Y esa misericordia tenía una finalidad. Y esta finalidad va a comenzar como tenía que ser, aunque sea una perogrullada por el principio, para ver todo lo que Dios ha hecho en las grandes bendiciones que ha derramado a lo largo de la historia de su pueblo y a lo largo de la vida de cada uno de los creyentes. ¿Por dónde va a empezar? Por la regeneración. Nos hizo renacer. Nos hizo renacer, nacer de nuevo, como dice claramente el original. Nos hizo nacer de nuevo. Y desde el momento en que nos dio esa nueva naturaleza, renaciendo a una nueva vida, a una nueva perspectiva, a una nueva visión de la vida, en que todo ha cambiado, las cosas se ven ya de diferente manera, y el corazón siente de diferente manera, y el Espíritu Santo con poder va a hacer que esa persona obre de diferente manera. Pone enseguida una meta. Dios que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, ha hecho su psicología de tal forma que tenga siempre un motor. El hombre no se puede mover sino cuando tiene esperanza. La esperanza es el motor del hombre. Los psicólogos explican que todo acto humano supone un desgaste de energía. Y ese desgaste de energía exige que en el otro platillo de la balanza hay algo que merezca la pena. Porque si no hay algo que merece la pena, ese desgaste de energía no tiene sentido. Yo les puedo explicar de una manera muy gráfica, a la vez que hace sonreír, porque cada uno tenemos que decir, soy culpable, soy culpable, soy culpable. Una persona
se ha enterado de que un amigo suyo tiene un libro que trata de algo que a él le interesa, o va a hacer un trabajo, una tesis, supongamos. Tú que tienes un libro que trata de... me lo dejarás, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué desgaste de energía! Como espera el libro del amigo que le va a sacar del apuro, el desgaste de energía merece la pena que vaya y, si hace falta, se desplace varios kilómetros a que el amigo le dé el libro. ¿Cuándo se lo devolverá? ¿Qué desgaste de energía hace falta para devolver un libro que le han prestado a uno? ¿Por qué? Porque no hay ningún motivo para devolverlo. ¿Qué sacas con devolverlo? Nada. Cuando se lo pediste, sí, tenías una necesidad, pero para devolverlo no necesitas nada. De modo que lo ordinario es que ese amigo que algún día necesitará ese libro vuelva a tu casa al cabo de 3 meses o de 3 años y diga: amigo, que ya está bien, que ya está bien, este librito lleva, me lo llevo. Bien, menos mal, qué peso me he quitado de encima. Por lo menos no tengo que ir allá, te lo llevas tú. Esto es lo que pasa en la psicología del hombre. Y Dios, que conoce la psicología del hombre, y no olvidemos, Jesucristo era hombre, a la vez que Dios, y también necesitaba este contrapeso. Y este contrapeso aparece muy claro en Isaías 53:11, pero también en Hebreos 12:2, cuando se nos dice que por el gozo puesto delante es por lo que se abrazó a la cruz. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. También el corazón de Jesucristo, que era un corazón de hombre, hombre perfecto, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, necesitaba una ilusión, necesitaba algo que contrapesase aquel enorme desgaste de energía que suponía a la cruz. Pero que eres inocente, a la cruz. Es que si no subes a la cruz, toda esta raza humana queda sin salvación. Pero pongámonos en su lugar, desde el momento en que se hizo hombre, y sobre todo cuando ya se metió en un callejón sin salida, en el huerto de Getsemaní, sabiendo que allí iba a ser prendido y llevado ante los tribunales y declarado reo de muerte y llevado a la cruz. ¿No creéis que necesitaba un desgaste de energía tremendo? Cuando gritó en el huerto: ¿qué es posible que pase de mí esta copa? Y es entonces cuando, una vez más, viene Dios por medio del ángel a decirle que aquel desgaste de energía merecía la pena. Merecía la pena. No solamente por la gloria que iba a Dios, sino por la satisfacción que él tendría, poniéndole delante lo que sería la obra de la redención. Mira, y la pondría delante, con su presencia también, pero incluso delante de su inteligencia humana, como si pasara una gran película de todos los salvos, de todos los creyentes, hasta el final de los siglos, y ver que miserables criaturas iban a ser hijos de Dios, y le dirían: ¿no te parece que merece la pena? Y Jesucristo diría: ¿qué? Una vida y 30 días y 40 días en la cruz, te las ofrezco por esta gloria tan grande que vas a tener, por esta satisfacción tan grande que tendréis. Ahí está esa esperanza viva. Y esa esperanza la ha puesto en cada uno de los creyentes. Nos hace renacer, y en el momento en que nos hace renacer, nos pone una ilusión delante, para que este que ha nacido tenga un motivo para crecer, porque tiene una esperanza. ¿Y esa esperanza qué es? Esa esperanza viva, es decir, ya en sí no es una esperanza muerta, porque la esperanza muerta se llama ilusión, una palabra latina que significa engaño. Cuando una persona ha puesto su esperanza en algo que no la merece y aquello le falla, dice: ¡ay, qué desgraciado! No era una esperanza, era una ilusión. Y ya sabéis como dijo el poeta: las ilusiones perdidas, hojas son ahí desprendidas del árbol del corazón. Igual que las hojas en el otoño se caen de los árboles, como ilusiones perdidas, también se caen aquí las de los que ponen su ilusión en cosas que no la merecen. Pero estas no son ilusiones, son esperanzas. Es esperanza viva, no es esperanza muerta. Y es esperanza viva con otra razón, porque es esperanza de vida. Y de una vida que no se acabará nunca, de una vida eterna. Vida que es plenitud de satisfacción de las facultades y de los anhelos del ser humano, y con la cualidad que le pone el uno a todos los seres, que no se acabará, que no hay quien te la arrebatará, que no hará quiebra, que no estará en un banco que pueda quedar, que no habrá ladrón que te la pueda quitar, que ella no se desgastará, y lo va a decir con una serie de palabras.
de cómo es esta herencia que nos espera en esta esperanza viva que ha sido hecha realidad por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice por la resurrección y no por el Calvario, porque todo lo que es vida tiene su foco en la resurrección, no en la cruz. En la cruz tiene su foco lo que es muerte. Allí muere todo lo nuestro que es malo, pero en la resurrección revive todo lo nuestro que es vida, todo lo nuestro que es bueno. De lo contrario, el proceso de la condenación no sería reversible, se pararía medio camino. La condenación comenzó por el espíritu para terminar por el cuerpo. Ese era el camino de la muerte. El pecado es el aguijón de la muerte, y el cuerpo no tiene más remedio que ir a la sepultura cuando esa persona ha pecado. Si Dios hubiera hecho que su Hijo en la cruz hubiese derramado su sangre para perdón de nuestros pecados, la salvación hubiera quedado a medio hacer. Tuvo que resucitar para que llegase al otro extremo también, porque resucitando era a causa de nuestra justificación, el cual fue entregado a causa de nuestros pecados. Y fue resucitado, termina el capítulo 3 de Romanos, a causa de nuestra justificación. O sea, para que nuestra vida sea completa con la resurrección. ¿Y qué clase de herencia es esta que se nos da? Esa vida, esa esperanza viva, eterna, por la resurrección de los muertos. Fijaos, esto lo conocían muy bien los oyentes, porque estaban acostumbrados a ver pasar a los campeones de los ya Juegos Olímpicos, a los campeones de todas aquellas puestas de entonces, y los veían coronados de laurel. Laurel, el que venía laureatus, era el que venía con el gran premio de la carrera, que había llegado al primero, y los veían pasar. Y dice, fijaos bien, ese laurel, por muy fuerte que sea, llegará un día en que se marchite, pero vuestra corona no se va a marchitar. Vosotros tenéis una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, porque está reservada para vosotros en los cielos. Y fijaos las palabras. La palabra primera, en cleronomía, la herencia, que es la misma herencia de Jesucristo, se dice que es asartón, que no puede perecer, no puede destruirse. Esta es la primera palabra, asartón. No puede destruirse. La segunda, amianton, es la que se da en Hebreos 7:26 a Jesucristo para decir que es un sumo sacerdote sin mancha. Como diciendo, de la misma manera que un cordero que se ofrecía en el sacrificio tenía que ser sin mancha, quiere más sin mancha que ese cordero de Dios, completamente sin mancha. Pues bien, esa herencia vuestra que Dios os tiene reservada, no la puede echar a perder nadie, no la puede manchar, no le puede quitar nada, ni la puede destruir ni la puede manchar. Pero es que la vez, ella misma no se desgasta, porque aquí hay muchas cosas que aunque ni las manchen ni las destruyan, las destruye simplemente el tiempo. Se marchitan como la mejor de las flores, como la mejor de las coronas de laurel, pero dice, esta no se marchita. Amaranto no se marchita, está guardada, que perenenen. Hay 3 verbos para guardar, en griego. Uno es guardar con un policía para que no se lo lleve nadie. Ese es un guardar exterior. Otro hay un guardar que es un meter algo dentro para preservarlo, como se mete sal en un trozo de carne para que no se corrompa. Y hay otro guardar que es el preservarlo en una habitación aparte, que es el que va a salir después, otro tercer verbo. Pero este es el guardar porque se le ha metido algo para preservarlo de la corrupción. Y dice, donde dice aquí preparada, el griego dice que está lista. Lista. Es decir, no solamente Dios la ha preparado, sino que ahora ya está con todas las condiciones a punto. De la misma manera que cuando se dice la comida ya está lista, ya sabe uno que puede ir a la mesa porque ha salido del horno y está a punto de ser comida. Pues bien, esto está a punto. Dios os la tiene preparada, lista para tomar posesión, de forma que estéis siempre en expectación de cuando va a venir, porque la herencia que les guarda está lista. Y hay que estar en una esperanza expectante. Está lista, reservada en los cielos para vosotros. Y vosotros mismos, ahora viene el tercer verbo, sois guardados. ¿Por qué? Estáis apartados. Ya no estáis en la atmósfera del mundo, ya os movéis en la atmósfera de Dios. Estáis protegidos por Él. Ya no yacéis en la boca, en las fauces del maligno, como se nos dice al final de Primera de Juan.
estáis en Cristo, y el que está de pie está vivo. Hace un caro señal, chupando de su savia. Sois suyos, cuerpo de Cristo, piedras vivas de la Iglesia, pámpanos de la misma vid. Ya estáis a punto. Ya estáis también vosotros a punto. La herencia a punto, también vosotros a punto. Y esta herencia que está reservada, y vosotros que estáis guardados por el poder de Dios, y el poder lo capita el Espíritu Santo, para alcanzar esa salvación que está preparada, lista para ser manifestada, para que entonces aparezca cuando Él venga en el tiempo posterior. Analizaremos esta palabra, porque puede entenderse de dos maneras. Cuando dice salvación, vosotros sabéis que la salvación, esta palabra salvación, como la palabra redención, puede entenderse en dos sentidos: inicial o final. Salvación inicial es cuando le decimos a una persona: si usted ha creído en el Señor Jesucristo, es salvo. O como cuando el carcelero de Filipos les dice a Pablo y Silas: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. La salvación inicial. Pero hay una salvación final. Y esta salvación es cuando todo lo que hay dentro de nosotros no solamente esté a salvo de la condenación, sino a salvo de cualquier corrupción. El poder del pecado habrá desaparecido, y no ha podido desaparecer sin que haya venido la muerte. De modo que esta salvación ya apunta hacia la resurrección. Por eso dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Pero ¿cuándo será esa salvación última, esa redención de nuestro cuerpo, como la llama en Romanos 8 Pablo, la redención de nuestro cuerpo? ¿Cuándo? En el tiempo posterior. Ahora bien, el tiempo posterior puede entenderse de dos maneras. Los últimos tiempos, lo mismo para los judíos que para los cristianos, eran la segunda época de la historia de la salvación. Los primeros tiempos eran hasta la venida del Mesías. Los segundos tiempos o últimos ya eran desde las venidas del Mesías hasta el fin. Y luego venía el día del Señor. Aquí ni pone los últimos tiempos, ni pone el día del Señor, pero pone el tiempo posterior. Y el tiempo que hay aquí ya no es ese otro tiempo de la manecilla de nuestros relojes, porque entonces el original diría cronos, pero aquí dice kairos. Y kairos es la oportunidad de Dios, como diciendo, la última oportunidad. Todo esto está guardado para la última oportunidad. O sea, que el reloj de Dios, en vez de medirse por los minutos y segundos que se mide el nuestro, y por el cual nosotros organizamos el programa de nuestro día o de nuestra noche, Dios lo organiza mediante lo que llamamos los hitos de la historia de la salvación. Mojones, mediante los cuales Él va avanzando poco a poco la historia de la salvación. Esos son los kairos. Y cuando se han cumplido todos estos mojones necesarios para que el Mesías apareciera, se llama el cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos. En Gálatas 4:4. Y el primer sermón de Jesucristo comienza así: el tiempo se ha llenado. Así dice el original. El tiempo se ha llenado. Y cuando mira uno lo que pone allí, en Marcos 1:15, el tiempo tampoco es el cronos, sino el kairos. Como diciendo, aquí está la última oportunidad. Ahora comienza el hoy de la salvación. Y mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, este es el hoy de Dios, desde que Jesucristo ha venido. Ya no puede hacer más, ya no hay más para la salvación. Pues bien, estamos en este hoy, pero llegará ese último hito postrero. Y hasta que llega ese último hito, fijaos bien que en los últimos versículos del Apocalipsis 22 todavía se sigue diciendo en el versículo 17, el que tiene sed venga, el que quiera que tenga el agua de la vida gratis, como diciendo, hasta que el Señor venga, hasta que no haya pasado el último cataclismo en esta tierra, siempre hay lugar para arrepentimiento. Que nadie diga, se me ha acabado el tiempo, que nadie diga, ya no puedo. Hay tiempo para ti, siempre hay tiempo para ti, siempre hay una oportunidad que Dios te está dando, hasta que llegue el final, hasta que el telón se eche. Pero mientras no llegue ese momento, sigue la oportunidad. Y dice, esta manifestación que Dios va a hacer cuando Jesucristo aparezca, a vosotros os alegra de una manera tan grande,
porque es el objetivo de vuestra esperanza, que podéis sobrellevar todo lo que os pase en esto que es un poco de tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y es necesario, que no todos lo pasan igual, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Me parece que aquí en diversas pone un adjetivo poikilos, sí, y que significa pruebas de muchos colores, y es verdad. Es verdad. Cuando el autor de Hebreos se dirige a los cristianos y les dice: a vosotros os tiene que dar vergüenza el retroceder, el no aguantar, porque fijaos lo que sufristeis en aquellos tiempos, en aquella primera persecución, y lo bien que lo hicisteis, y cómo compartisteis la suerte de los que estaban en prisión y de los que eran ajusticiados, y hasta os despojasteis de vuestros bienes para dar a los que no tenían. Acordaos de aquellos tiempos. No os enfriéis. No es verdad, hermanos, que pasa esto muchas veces. Estamos más vivos cuando estamos en la persecución. Entonces nos despojamos de todo, no tenemos miedo a dar la vida, luego viene la calma chicha de la paz, puede ser una mayor libertad religiosa, y entonces hay que fácil es vivir, que fácil es ser creyente. Y en el momento en que un creyente tiene por fácil la vida, hoy qué peligro tan grande hay para él. Porque no hay cosa que más acicate al creyente a seguir adelante que la oposición. Porque el hombre ha sido hecho así, para batallar, activamente, para resistir. Y en el momento en que hay una oposición, viene allá el poder del Espíritu Santo para hacerte seguir adelante. Desaparece esa oposición, tienes un poco más de tranquilidad y ya tiendes a estancarte. Y no solamente a no crecer, sino a veces hasta a bajar, que es peor. Pues bien, esto es lo que les dice el apóstol. Alegraos de que tengáis esta condición, porque esto os hace seguir adelante hacia esa herencia que no se va a perder. Un poco de tiempo. Y dice ahora, no solamente por la esperanza que tenéis, sino poniendo otra comparación. Ahora voy a poner la comparación de un metal precioso. Dice, vosotros sabéis muy bien que cuando el oro o cualquier metal precioso sale de la tierra o de la ganga, como suele decirse, sale muy mezclado de escoria. ¿Qué se hace con él? Se le mete en el crisol. Y el fuego del crisol es el que lo purifica y hace que todo sea oro puro. Y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica como él es puro. Puro es una palabra hebrea que significa fuego, porque todas estas cosas se purifican con el fuego, se hacen homogéneas y por lo tanto oro puro. ¿Cómo se convierte el creyente en oro puro? Mediante el crisol de la persecución. Por eso dice, para que sometida a prueba, a examen, dice aquí, a examen, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, en el original es al contrario, dice, mucho más preciosa que el oro perecedero, el cual se prueba con fuego, como diciendo, si el oro, que es perecedero en el sentido de que no te lo puedes llevar al cielo, el oro ya sabemos que es difícil atacarle, no hay más que un ácido que le ataca. Y por eso se llama el rey de los metales, porque solo le ataca el rey de los ácidos. Y por eso se le da tanto valor al oro. Pero ¿por qué le llama perecedero el apóstol? Porque si quieras, nadie se lleva oro a la otra vida. Por mucha riqueza que tenga en lingotes de oro, el millonario se lo tiene que dejar aquí. O se lo meterán en la caja cuando se muera, pero se quedará allí. Al final no se lo lleva. Perecedero. Pero hay un oro que no perece, el cual sí se lleva al cielo. Y ese es la fe que obra por medio del amor y da fruto del Espíritu Santo. Ese oro sí que se lleva. Pues bien, si el oro de este mundo, a pesar de ser perecedero, se le mete en el crisol y se le somete a fuego para que sea oro puro, no os va a extrañar que el oro de vuestra fe, que vale mucho más que el oro metálico, se pruebe también con este otro fuego de la persecución. Pues ello será para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y no dice solamente para alabanza, gloria y honra de Dios, que es lo que se cantan en el Apocalipsis, sino para alabanza, honra y gloria nuestra. Las tres cosas que más estiman los hombres, mucho más que la riqueza, mucho más que el oro. Ser alabados, ser glorificados, ser honrados. No recuerdo si es Cicerón el que hablaba de la humildad o es Séneca, es uno de los filósofos antiguos, el cual dice, a mí me hace gracia cuando
los hombres exhortan a la humildad y escriben un libro a la humildad, de la humildad, pero ninguno de ellos se olvida de poner su nombre en la primera página. Como diciendo, por mucho que exhorten a la humildad, quieren que se sepa que aquel libro ha sido escrito por don fulano de tal. Si estimaran del todo la humildad, borrarían su nombre, que no se quisiera, que lo había escrito. Son cosas buenas, que se la sepan, pero que no se sepa quién ha escrito, para que no lo glorifique. Pero hasta los más exhortadores de la humildad tienen su nombre, y se escriben sobre la humildad, dijo este filósofo. Y luego, la gloria y la honra es lo mejor. Es buena en este sentido la gloria y la honra contra nuestra humildad. Es buena cuando viene de Dios. Y es mala cuando viene de abajo. Porque Dios nunca quiere que nos despojemos de algo que valga la pena. Lo que le duele es que queramos cosas que no sirven para nada. Gloria de los hombres, riqueza de abajo, cosa que él sabe que sirve solamente para tenerlo aquí, pero que no enriquece nuestro ser interior. A Dios le duele que nos apeguemos a ello y que lo hagamos dueño de nuestro corazón. Por eso dice, no se puede servir a dos señores. Yo digo muchas veces, hay que criar tan bueno que es el dinero, pero no lo conviertas en amo. Por eso hay que estar entre los dos extremos. Nada de decir, el dinero no vale para nada. Que si vale, todo el mundo lo sabe lo que vale. Pero qué bueno es el dinero cuando es criadito. Pero en cuanto se convierte en amo, es implacable. Una persona que solo vive para el dinero es el pobre, el miserable y el más desgraciado de este mundo. Porque se lo quita de sí, que bien está expresado en Eclesiastés. Se lo quita hasta de la boca para hacer más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Y no duerme, y no piensa en otra cosa. Qué desgraciada es una persona cuando hace el dinero su dueño, pero no cuando lo hace su siervo. Pero aquí es una alabanza, es una gloria y una honra que viene de Dios. Y todo bien que venga de Dios, incluye el dinero. Una cosa buena, para que se use bien, para que se use bien. Y ahora esto tan bonito, a ese Jesucristo a quien amáis sin haberle visto. Qué difícil es ser novios por correspondencia. Eso de estar escribiéndole a una novia o a un novio, y a lo mejor no tienen ni fotografía, ahí solamente porque ha salido un anuncio en la prensa. Caballero respetable, me gustaría para fines matrimoniales tener correspondencia con señorita de buen parecer. Y allí a escribirse correspondencia, ya no se lleva. ¡Ay, qué desencanto! La habéis amado sin haberle visto. ¡Qué desencanto! Pero aquí, esta fe que no ve, sabe que tiene una seguridad. A ese Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ya os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Ya os alegráis. Sabéis que no os va a engañar. Sabéis que no os va a decepcionar. Sabéis que no va a ser una desilusión cuando aparezca. No solamente eso, sabéis que seréis semejantes a Él cuando lo veáis tal cual es. Y en esta forma obtendréis el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra fe. O sea, cuando haya llegado aquello, se acabó, se habrá obtenido el final, el objetivo, la meta de vuestra fe, que comenzó así, creyendo al principio, arrojándoos a los pies de la cruz de Jesucristo, suplicando el perdón por vuestros pecados, reconociéndoos miserables, y Dios os regaló ese perdón y os dio esa ilusión, esa gran esperanza viva que obtendréis entonces, y es la salvación de vuestras almas. Fijaos, la palabra que sale aquí por alma, los evangelios, sobre todo sinópticos, suele significar la vida terrenal. Es la misma que cuando Jesucristo dice: el que no esté dispuesto a perder su alma por la causa del evangelio, ese sí que la perderá. En cambio, el que esté dispuesto a perderla, la guardará. Aquí no es esto. Aquí en realidad la salvación de vuestras almas significa la redención completa de vuestras personas. La palabra alma, más aún en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, es el mayor sustitutivo de personas. Antes que se dice a veces en la Biblia, había unas 3.000 almas, y quiere decir 3.000 personas. Y no es la salvación de la persona entera. Esto lo digo por una cosa. La Iglesia Católica se insiste mucho en la salvación del alma, pero allí se entiende de otra manera.
Hoy esto se va corrigiendo bastante, pero a lo largo de muchos siglos, casi desde el siglo III de nuestra era, entró en la Iglesia la idea maniquea de extracción platónica, de que lo único que interesa es el alma, que el cuerpo es despreciable, es feo, es malo, es sucio, y que por lo tanto lo mejor que hay es darle buena disciplina al cuerpo. Cuanto más padezca el cuerpo, cuantos más ayunos, cuantas más peregrinaciones y ciudad de rodillas mejor, tanto más espiritual será. La Biblia no dice nada de eso. Y muchas de esas cosas son muy perjudiciales, y no solamente para el cuerpo, sino para el espíritu. Porque una persona que le diga, cuanto más incómodo estés orando de rodillas, mejor para tu espíritu, ¿qué pasa de eso? Cuanto más cómodo estés para rezar, más podrás rezar al Señor, más podrás orarle. Pero si estás incómodo porque te duelen las rodillas, ¿cómo vas a tener ni ganas de decirle al Señor lo que quieres pedirle? De modo que esto de que el cuerpo va contra el espíritu no es de la Biblia. Lo que va contra el espíritu es la carne, que no es lo mismo. La carne no es este cuerpo, no. La carne es el hombre entero carnal, que está bajo el imperio del demonio y el pecado, y se resiste contra Dios, contra Cristo, contra su evangelio. Pero el hombre entero, de arriba abajo. El cuerpo no, el cuerpo es bello, el cuerpo es bueno. Y al cuerpo hay que nutrirlo para que esté en condiciones también de que el espíritu y el alma estén. Por lo tanto, aquí la salvación de vuestras almas es la salvación de vuestras personas. Porque Cristo no ha venido a salvar un pedacito del hombre. Ha venido a salvar al hombre entero, porque el hombre entero estaba perdido. Y ahora termina diciendo que cuando los profetas ya en el Antiguo Testamento, y luego, no tanto ya los profetas del Nuevo Testamento, sobre los que se nos dice en Efesios 2, 20 y 21, que está edificada la Iglesia, cuando estos profetas, habla sobre todo de los del Antiguo Testamento, estaban escribiendo y hablando bajo la inspiración divina, ellos no alcanzaban del todo a saber lo que significaba aquello. Esto es lo grandioso. O sea que el Espíritu Santo le decía, escribe, habla esto, y se dirigían a la salvación. Y hablaban de lo que sería Jesucristo, de lo que parecería Jesucristo. Isaías lo supo cuando en el capítulo 53 escribió de la pasión de Jesucristo como si la estuviera viendo. Y sin embargo no sabía del todo aquello que significaba, no lo sabía del todo. Y él dice que estos profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y cuando habla de la gracia habla también de los sufrimientos de Cristo, como lo dirá en el versículo siguiente, ellos tenían un interés tremendo por saber hasta el fondo lo que aquello significaba. Y por eso dice que inquirieron y diligentemente indagaron. Aquí hay una palabra que sale en dos ocasiones, cuando en 5:39 de Juan, Jesucristo les dice a los judíos, vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas encontráis la vida eterna, y no queréis venir a mí para tener vida. Yo creo que es presente indicativo, que no es escudriñar, sino escudriñáis. Pues bien, esa es una palabra que hay aquí. Y escudriñar significa el investigar todos los rincones de una cosa para buscar algo que se le ha perdido a uno, y que a todo pronto quiere encontrarlo. Y ellos estaban buscando por todos los lados a ver por dónde encontraban, por decirlo así, una clave para entender perfectamente lo que ellos mismos escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo, y querían saber más y más y más y más de aquello, diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona sería la que daría esta salvación, en qué tiempo, lo que les estaba indicando el Espíritu Santo. Dice, el cual Espíritu Santo ya les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos, ¿por qué no se les dijo de una forma clara? ¿Por qué ellos estaban escudriñando e indagando qué significará esto? Yo querría saber más de esto. Yo ya entiendo bastante lo que significa, pero querría indagar y escudriñar, porque no se les revelaba para ellos, sino para nosotros. Ya llegaría un día en que ellos se enteraran. El final del capítulo 11 de Hebreos ya lo dice, que todas estas personas estaban viendo desde lejos las promesas, pero sin alcanzarlas del todo, porque no iban a ser perfectos sin nosotros. Era como quien corre de antemano, pero corre demasiado deprisa y tiene luego que esperar a que llegue el otro. Y dice, no podían ser perfectos aparte de nosotros. Y entonces cuando viene Jesucristo,
Entonces viene el cumplimiento de las promesas retroactivamente y para el futuro. De modo que ellos eran salvos por los méritos de Cristo que vendrían, y nosotros somos salvos por los méritos de Cristo que vinieron. Esto es la única diferencia. Pero la salvación es la misma, aunque no sea la misma, la forma en que el Espíritu Santo obraba en ellos y en nosotros. Nosotros ya todos somos, individual y corporativamente, reyes, sacerdotes y profetas. Ellos no. Por eso, incluso a los apóstoles antes de Pentecostés, en el discurso de la cena, Jesucristo les dice que el Espíritu Santo mora con ellos. No dice en ellos. Mora con vosotros y estará en vosotros. De modo que llegará un tiempo futuro en que entonces sí, estará tan dentro de que cada uno de vosotros ya tendréis la unción del Santo de una forma que no necesitaréis que nadie os enseñe, porque Él os enseñará todas las cosas. Ahora todavía no necesitáis. Por eso dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he enseñado. Os recordará, os lo hará pasar por el corazón, os lo interpretará y entonces sí que lo entenderéis. Antes no lo entendían, pero no solamente ellos, sino los ángeles del cielo, esto sí que es grande. Y no los ángeles malos, no, ni los ángeles buenos. Lo vamos a ver en el último versículo que consideramos. Dice que a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Administraban quiere decir, ejercitaban el ministerio de la profecía o de la escritura del libro profético que estaban haciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ese ministerio que les tocó a ellos lo hacían no para ellos primordialmente, sino para nosotros primordialmente y para ellos de rechazo. Las cosas que ahora sí, os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, siempre las agencias de salvación son dos, la palabra y el Espíritu. La palabra da el mensaje y el Espíritu da el poder. Un poder que no llevase palabra sería pura locura. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! No critico a nadie, pero pongo un extremo, ¿verdad? Pongo un extremo. Una cosa que sea puro jolgorio y mucha animación, amor sin conocer del todo la verdad, mal, porque el Espíritu Santo no puede estar divorciado del Hijo. Pero si ponemos la palabra, y le quitamos calor, le quitamos el Espíritu Santo, también menos mal. Un evangelio predicado sin el poder del Espíritu Santo no puede producir conversión. Pero un poder que se quiera ejercer sin la palabra de Dios tampoco podrá producir conversión. Soy renacidos de la simiente incorruptible, la palabra de vida que vive y permanece para siempre. Dirá después, al final de este capítulo, el mismo Pedro. Por lo tanto, sois salvos porque aquellos que profetizaban aquello, ahora os es anunciado por los que os han predicado el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y ahora dice una frase muy bonita. Dice que estas cosas que se os han anunciado son tan grandes que los ángeles de Dios querrían abrir una ventanita en el cielo y mirar allí con concupiscencia. Esta es la palabra que pone. Epifanía, donde pone cosas en las cuales anhelan, es la misma palabra que pone después para los deseos de los ojos de tal. O sea, un deseo extraordinario. Ahora bien, el deseo extraordinario en el corazón de un hombre o de un ángel no es malo, sino cuando el objeto al que se dirige es corruptor. Dios no nos reprende porque deseemos con gran deseo obtener una cosa, sino porque deseemos desordenadamente obtener una cosa mala, que no nos va a servir. De ahí que esa palabra, que ya en el Nuevo Testamento va a tener un sentido peyorativo, la epifanía, la concupiscencia, sea mala, no por lo que es de deseo, sino por el objeto. Pero esa es la palabra que hay aquí precisamente, en este versículo 12. Nos dice, a los cuales ha sido revelado, la palabra es Apocalipsis, ha sido revelado, que es el levantamiento de un velo de una cosa que estaba oculta, esto es Apocalipsis. A ellos se les reveló
que no para sí mismos eran lo que estaban ministrando, diaconía, las cosas que ahora son anunciadas a vosotros por mediación de los que han proclamado las buenas nuevas a vosotros en el Espíritu Santo, ya enviado desde el cielo, hacia las cuales episimísimo están deseando con ansia los ángeles mirar como por una ventanita. Para aquí soy, la única vez que sale este verbo, para decir mirar. Es querer apartar un obstáculo y mirar, de modo que podríamos imaginarnos que los ángeles están deseando, saben que hay unos misterios tan grandes en la Iglesia de Dios y quieren como abrir una ventana en el cielo y mirar con todo deseo, con concupiscencia diríamos, para enterarse de lo que pasa aquí. Y decimos, ¿cómo puede ser eso? Pues puede ser porque la Iglesia de Dios ha obtenido el privilegio tan enorme que según la epístola a los Efesios, fijaos bien, Efesios 3:10, el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio tan grande que tanto gentiles como judíos formemos un solo cuerpo, miembros de Cristo, y que la cabeza sea una persona divina, es algo tan inexplicable, no solamente para la razón humana, sino para la razón angélica, que Dios ha querido que esa multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. De modo que a esos seres racionales que están en los lugares celestiales, el misterio grandioso de la Iglesia y de Cristo lo es anunciado por la propia Iglesia. De modo que cuando un predicador predica el Evangelio, son los propios ángeles los que están queriendo escuchar. Fijaos bien que son los ángeles buenos y os voy a decir por qué. Hace no pocos días, un domingo por la mañana, en nuestro culto de la iglesia de General Aranda, un hermano se levantó y aplicó este versículo pensando que se refería a los demonios y que la iglesia predica el Evangelio y hasta los demonios tienen que escucharlo. Creo que es una cosa imprudente y la experiencia de mirar la vida me ha enseñado que no es conveniente ni edifica el contradecir abiertamente a un hermano que ha tenido una equivocación. Y claro, yo no iba a decirle, siento mucho que mi hermano haya dicho tal cosa. Pero dije, sí, qué cosa tan grande es que por medio de la Iglesia el gran misterio de Cristo sea anunciado a los ángeles, y no solo a los malos, sino también a los buenos. Así no tenía que reprenderle, pero le añadía una cosa que se le había escapado, porque fijaos bien, en esta epístola a los Efesios sale 3 veces lugares celestiales y una sola vez regiones celestes. No se dice. Cuando habla en el capítulo 6 de que los demonios están en las regiones celestes, ya se cuidan, muy bien el apóstol no llama a los lugares. Hay 2 palabras distintas. ¿Por qué? El demonio va y viene en el primer cielo atmosférico sobre esa jurisdicción que tiene derecho, aunque no de derecho, sobre el mundo donde impera. Y eso es una región, pero no es una mansión. Y por lo tanto no es un lugar como mansión. Pero los ángeles buenos tienen su mansión. Y son mansiones las que Jesucristo ha ido a preparar a los suyos. Cuando en 14:2 dijo, me voy a prepararos, ¿y qué dice? Un lugar. Me voy a prepararos un lugar, porque en la casa de mi padre hay muchos apartamentos, hoy lo diríamos aquí, con el lenguaje turístico, hay muchos apartamentos, y cada uno de ellos ya tiene allí vuestro nombre y vuestro apellido, nadie os lo va a robar. Ese apartamento que Dios tiene para vosotros es el lugar, lugares celestes. No dice razón, de modo que es una cosa tan grande la que Dios ha hecho con nosotros por su misericordia en la gracia de Jesucristo y en la obra que el trabajador, el Espíritu Santo, obra en nuestras almas, habiéndonos hecho renacer y dándonos una ilusión tan grande, en una esperanza viva, sobre una cosa que no solamente nadie nos la podrá quitar, sino que es tan grande que hasta los ángeles desean ver lo grande que es y la grandiosidad de lo que nos espera allí. Esto mismo nos tiene que
hacer entusiasmarnos, porque el hombre no se mueve a golpes de miedo, se mueve a golpes de entusiasmo. Sea en persecución, sea en libertad, tanto al niño como al adulto hay que darle coraje, entusiasmo, optimismo. No deprimirle, no asustarle, no aterrorizarle. Muchas veces yo me digo desde el púlpito y me acuso yo el primero. Todas las veces que os diga desde el púlpito no hagáis tal cosa o que mal vais, decirme, falta usted a su regla. Nuestra regla debe ser alentar. Naturalmente, ese aliento lleva a veces una connotación de que eres perezoso. Corre, que puedes. Adelante. No te acomplejes. Eso sí, es animal. No te acomplejes. Yo creo, lo digo muchas veces, a los creyentes no nos falta buena voluntad. Pero nos falta muchas veces el optimismo suficiente, el coraje y la estimación de esa esperanza, de esa herencia que tenemos, para darnos imaginación. Nos falta imaginación. Comparáis con un negociante, de lo que sea, si es un negociante, que de todo hay. Ahora, el negociante que no es un negociante cerrará la puerta de su negocio tarde o temprano. Pero si hay un negocio cuya puerta no se cierra, es que allí hay un buen negociante. ¿Y por qué hay un buen negociante? Porque hay un hombre con imaginación. Y ese hombre, tanto de noche como de día, está diciendo, ¿qué haré yo para traer una cosa que no tenga competencia? ¿Qué haré yo para hacerme con tal mercado? ¿Qué haré yo para meter ese producto en tal cosa? Y así está bien noche, el que es buen comerciante. Ahora bien, hay dos frases que no están en los evangelios, pero que se nos han conservado de Jesucristo a través del apóstol Pablo. La una es, hace más feliz el dar que el recibir. Y la otra es, sed buenos comerciantes. Sed buenos comerciantes. Como diciendo, sabed qué negocio llevéis entre manos y si lo estimáis, tener imaginación para de día y de noche estar pensando, ¿qué podré hacer yo mañana para Jesucristo? ¿Qué podré hacer yo mañana para el crecimiento de la Iglesia? ¿Qué podré hacer yo mañana para crecer yo mismo un poco más? ¿Qué podré hacer yo mañana para la extensión del Evangelio? Eso se llama el negocio del cristiano. Y el cristiano que tenga este interés tendrá imaginación y el Espíritu Santo le irá poniendo cada día y cada hora lo que Dios quiere que él haga en aquel momento, para su crecimiento, para extensión del Evangelio, para testimonio entre los que le rodean, porque estará siempre atento al negocio y no se dejará escapar ninguna ocasión. Que el Señor nos permita a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, este anhelo para cada uno de los días y de las horas de nuestra vida. Que Él lo haga así.